Bueno, buenas noches compañeros, espero que estén bastante bien. Voy a compartir mi pantalla. Básicamente vamos a hacer ahí dígame que se ve, lo que se está viendo es el fondo de Windows, nada más, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, entonces aquí estamos viendo el contenido, ¿cierto? Vamos, pura bien. Ok, perfecto. Bueno, compañeros, yo voy a hablar un poco sobre lo que es el manejo y usabilidad como tal. Este es el poco el contenido que yo voy a exponer por acá. Vamos a hablar un poco sobre los requisitos para instalar el Hyper-V, sistemas operativos compatibles, pasos para verificar la versión de Windows, ¿verdad? Para ver si mi versión de Windows es compatible con la que yo voy a instalar. O sea, la que es requisito, pues, cómo vamos a habilitar el Hyper-V en Windows, explicación pues de lo que son partes, componentes del hipervisor como tal, ¿verdad? Vamos a ver que el hipervisor per se divide en dos grandes componentes y esos dos componentes se dividen en otros dos subcomponentes, entonces los vamos a ver. La configuración inicial, y aquí vamos a ver un poco sobre lo que es el entorno gráfico como tal, el Hyper-V Manager. Vamos a ver un poco de lo que son los switches como tal o computadores virtuales, cuáles son los tipos que habrían, ¿verdad? Que hay externo, interno, privado, eh, cómo se crea la máquina virtual y el manejo como tal un poquito a nivel general. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a conversar. Entonces, datos importantes, básicamente, ¿verdad? Como si me ven que hago así es porque yo me guío basada en ese contenido para ir mapeando lo que ya voy exponiendo. Entonces, bueno, en lo que son requisitos para instalarlo, ¿verdad? Yo voy a necesitar, hay dos sistemas operativos compatibles, o sea, voy a ocupar o un Windows Server o voy a necesitar una versión en Windows 10.11 Pro o Enterprise. Si yo cumplo con alguno de esos dos criterios, básicamente yo voy a poder entonces instalar el Hyper-V, ¿ok? Ahí el compañero pues comentó, Shanti dijo que el Hyper-V había sido introducido en Windows Server 2008, entonces si yo tengo pues un Windows Server de esa versión hacia arriba, pues voy a poder entonces darle utilidad al Hyper-V como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo verifico que yo tengo, cuál es la versión de Windows que yo tengo para ver si cumplo con alguno de esos criterios, al menos en lo que es en un entorno Windows Desktop? Simplemente escribo Win de Windows y ver de versión. En ese momento, él me va a tirar ahí ciertas acerca del Windows como tal, y aquí yo voy a ver que dice, bueno, sistema operativo Windows 11 Pro, perfecto. Eso es todo lo que necesitaba saber. Ya tengo el Pro. Puedo entonces darle utilidad al Hyper-V como tal. Eh, Eso quiere decir, ¿verdad? Que si usted tiene un Windows Home, que eso es casi que cuando usted compra la máquina, casi es una máquina portátil, ¿verdad? O bueno, puede ser que también puedes. El punto es que si ves que tienes una versión Home, básicamente no la vas a dar uso. No está, no la puedes activar, ¿ok? Eh, ¿Cómo activo yo el Hyper-V? ¿Cómo lo hago? Al menos acá en Windows Desktop. Bueno, yo simplemente voy a ir a colocar, activar o desactivar las características de Windows. Eso es lo que yo voy a buscar. Eso es parte del panel de control. Yo le doy ahí, ¿ok? Y eso ahí básicamente me abre pues todas las características que tiene el Windows y que yo puedo activar, ¿ok? Entonces, vean que yo les comenté que el Hyper-V se divide en dos grandes módulos, herramientas de administración del Hyper-V y una parte de lo que es la plataforma de Hyper-V, ¿ok? La plataforma como tal trae el hipervisor y ciertos servicios con los que yo voy a poder crear, administrar eh, máquinas virtuales y los recursos de ellas. Ahorita ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y vamos a empezar con lo que son las herramientas de administración. Entonces, yo puedo instalar herramientas de administración de interfaz GUI para el Hyper-V o también puedo instalar un módulo de PowerShell básicamente para el Hyper-V. Tengo esas dos formas con la que yo podría, o herramientas pues de administración como tal. Luego voy a poder, entonces, en la plataforma
tengo dos cosas. Tengo el hipervisor, o sea, este es literalmente el hipervisor. Y estos son los servicios como tal. Como les decía, los servicios son los servicios que me van a permitir a mí crear, ahí administrar máquinas virtuales y sus recursos como tal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el hipervisor. Si yo no tengo así como mucha necesidad de estar viendo, bueno, voy a instalar solamente esto, bueno, no, yo voy a instalar todo, y una vez que le doy clic a todo, instalo todo el leñazo y vámonos. Con ese momento que yo le doy clic ahí, yo le doy a aceptar, eso pues el sistema operativo como tal va a descargar actualizaciones, descargar la característica que yo active, eso va a reiniciar el sistema operativo y una vez que yo ya, pues ya estoy otra vez en el sistema operativo, voy a poder entonces a entrar a ya lo que son las herramientas de administración como tal. ¿Ok? Eso es básicamente en lo que es instalación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les hablé un poco sobre los sistemas operativos compatibles, pasos de verificación, la habilitación como tal y la explicación de las partes de los componentes, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora un poco de lo que es la configuración inicial del Hyper-V como tal. Entonces, en este caso, yo, pues, per se, podría simplemente entrar y agregar aquí en la barra de búsqueda administrador de Hyper-V. Con eso yo ya simplemente puedo levantar el GUI, que es este que está acá, ¿ok? Aquí vean que tengo una máquina virtual, un Windows Server que se está ejecutando. Voy a apagar esto un momento, ¿ok? Ok, básicamente, y voy a quitar este servidor un momento para hacer una explicación como de qué es esto, digamos, desde el inicio, ¿no? Básicamente, el administrador de Hyper-V como tal, él necesita básicamente un servidor de virtualización, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que yo podría hacer dos cosas, o bien utilizar un servidor remoto que yo me pueda conectar para virtualizar, o puedo utilizar mi máquina, en este caso, aquí esto que yo les estoy compartiendo, como host de virtualización. O sea, él va a tomar este equipo físico como tal para como servidor de virtualización, ¿ok? Entonces yo podría, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me podría yo conectar a otro equipo? Pues aquí hago las configuraciones pertinentes o el equipo local, que eso es lo que voy a hacer. Entonces, en el momento que yo le doy a aceptar, él ya toma entonces mi máquina como tal y yo ya podría entonces darle uso. Ustedes podrán ver que, o podrán notar que independientemente, si ya usaron un hipervisor de tipo 2, la interfaz es como medio similar, como que no es así como que muy diferente como tal, o sea, sí hay algunas, obviamente algunas diferencias, pero si ya han usado una de tipo 2, ¿verdad? Le va a ser bastante familiar y por ende la curva de aprendizaje que ustedes van a tener va a ser un poquito más llevadera, ¿verdad? Ok, entonces esto es básicamente el administrador como tal del Hyper-V, la parte de lo que sería interfaz gráfica. Recuerden que yo les hablé sobre que yo iba a instalar algo que es GUI como tal, ¿verdad? Entonces, a nivel de lo que son características de Windows, esto que estamos viendo por acá es esto. Herramientas de administración de GUI Hyper-V. ¿Ok? Básicamente es eso. Eso fue esa opción. Yo haberse la seleccionado, yo instalé esto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ustedes me pueden preguntar, David, ¿y qué pasa si yo vengo aquí en las características de Windows y yo activo todo en el Hyper-V, pero menos en la plataforma, en el hipervisor? No sé, instalaste todo lo que ocupabas menos el per se, el virtualizador como tal, lo que vas el hipervisor como tal. Entonces, es como que no hubieras instalado nada. Entonces, es por si tenían esa preguntilla por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, crear un switch virtual, ¿verdad? Bueno, un poco de lo que son los switches o conmutadores. Ellos básicamente lo que me van a permitir a mí es, y están por acá, administración de computadores virtuales. Vamos por acá, hay tres tipos que yo les había comentado, externo, interno y privado. Ellos lo que me permiten a mí es decir, como decir de esta manera, bueno, ¿cómo quiero yo que mis máquinas virtuales se comuniquen entre sí y con la red externa? Y con el host. ¿Quién es el host? Mi máquina en este momento, el servidor de virtualización. ¿Ok? Entonces,
lo que sería un switch externo, lo que dice es, la teoría lo que dice es esto, ok, yo estoy diciendo que las máquinas virtuales que yo tenga en el Hyper-V se van a poder comunicar entre ellas, entre el host y la red externa, o sea, Internet, ok, mediante una interfaz, que esa interfaz sería la del computador, ok. ¿Qué dice el switch interno? El switch interno lo que dice es, yo voy a poder hacer que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí y con el host. Eso es lo que dice. ¿Y qué dice el switch privado? Lo que dice es que las máquinas virtuales solo se pueden comunicar entre ellas, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me permite, amigo? ¿Por qué yo querría entonces configurar un conmutador? Darle en el caso de uso que ustedes quieran. O sea, puede ser que ustedes digan, voy a probar alguna configuración en específico y solo quiero asegurarme que las máquinas virtuales se estén comunicando entre ellas. O que esa configuración per se solamente, o sea, no haya forma de que no tenga acceso a Internet, porque si eso es así, puede ser que algo se me dañe, etcétera. ¿Okay? Entonces, esos serían tal vez los, como de momento, casos de uso que se le puede venir a uno a la mente. Por supuesto que esto pues tendrá algún enfoque un poco más, no sé, alguna explicación, algo más técnico, el por qué yo voy a tomar esa decisión, ¿verdad? Una vez que yo creo el conmutador, o sea, yo voy a seleccionar, por ejemplo, el externo, yo aquí le pongo el nombre, conmutador, conmutador externo. Yo voy a seleccionar la interfaz de conexión, básicamente con la que yo quiero que este conmutador funcione, ¿verdad? Aquí yo, pues, por ejemplo, pues la interfaz o ¿verdad? Parte de lo que sería la conexión por Wi-Fi, el dispositivo físico que me permite a mí conectarme por Wi-Fi, y le doy aceptar. En el momento que yo le doy a aplicar, eso va a hacer primero, me quita la conexión a Internet, por ende, entenderán que no voy a darle que sí, sino porque ya tengo por ahí algún conmutador hecho y eso es lo que vamos a utilizar como ejemplo. Okay, y él va a hacer algunas ciertas configuraciones en específico que ustedes eventualmente la van a ver, esa configuración, pues vamos a ver, ya les enseño acá. Cuando ustedes le dan a aceptar y le dan que sí, se crea un puente de red y se crea un VLAN Ethernet, ¿ok? Un switch de red externa y eso es lo que se estaría visualizando a nivel de lo que son redes de internet y conexión de red, a nivel de panel de control, ¿ok? Entonces, se crea por acá y yo voy a poder utilizar entonces básicamente ese switch, ¿ok? Vamos a ver, entonces ya vimos que era un switch virtual, para qué me servía, los tipos que habían y vamos ahora a darle utilidad a uno de ellos cuando vamos a crear una máquina virtual. Entonces, para crear una, simplemente yo le doy nuevo, máquina virtual, eso es bastante simple. Le doy siguiente, le pongo el nombre, ok, entonces vamos a ver, yo le puedo poner, por ejemplo, Windows Server 3, que tengo ya varios Windows Server por ahí. Entonces le doy siguiente, ¿ok? Y también un chance por acá, porque por aquí tengo anotado algo sobre lo que son las generaciones, ciertas cosas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de las generaciones. Básicamente yo lo separé en tres preguntas principales, por supuesto que habrán más por ahí, ¿verdad? Yo, para tomar la decisión de qué generación yo voy a escoger, yo podría preguntarme, ¿el sistema operativo soporta UEFI y buteo seguro? Sí. Ok. Entonces yo voy a seleccionar generación 2. ¿El sistema operativo a instalar es de 32 bits? Sí. Ok. Entonces generación 1. Eh, yo voy a necesitar una compatibilidad con un hardware antiguo. Sí. Ok. Generación 1. ¿Es requerido mejor el rendimiento y seguridad? Sí, generación 2. ¿Verdad? Entonces, esas serían como básicamente las preguntas macro que yo tal vez me podría hacer a la hora de seleccionar una generación. Es muy importante tomar bien esta decisión porque aquí inclusive se lo colocan a uno y dice, una vez que ha creado una máquina virtual, su generación no puede cambiar. Qué bronca si usted seleccionó mala generación. ¿Verdad? Entonces,
básicamente esas serían como tal vez las preguntas macro que usted se podría hacer, ¿verdad? Tomar ahí en cuenta eso. Y yo voy a seleccionar generación 2. En este caso, yo podría entonces aquí de nuevo, pues asignar memoria, igual como lo hemos visto por ahí. Ajá. Importante, David, mencionar que claramente los sistemas operativos modernos van en torno a generación 2 por todo el tema de encriptación, seguridad y manejo hoy en día, ¿verdad? Ahí se toma esto que está diciendo David, muy importante, es por algún sistema operativo ahí propietario o alguna aplicación que uno quiera virtualizar que solamente corra sobre algo no soportado, por ahí existe también esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Es por eso que habla David esa parte. Excelente, profe, muchísimas gracias. Sí, entonces, tomando eso en cuenta, ¿verdad? Yo voy a poder también entonces asignar memoria, ¿verdad? De nuevo, yo voy a poder decir, bueno, o coloco 4 gigas o puedo colocar más, etcétera, y usar una cantidad de memoria dinámica para la máquina virtual. Es decir, llegó a un punto en el que la máquina virtual se me pasó de las 4 gigas y él agarra y dice, no, yo ocupo más y empieza a tomar, o le quito esta opción y dice, el que el tope era 4 gigas, no, y no me paso de ahí entonces básicamente. Entonces, esa es la definición en cuanto a lo que es memoria, ¿verdad? Ya a partir de aquí ya es como más normal, digamos, el proceso de la creación de la máquina virtual como tal. Y los conmutadores o switches que vimos por ahí, ¿verdad? Yo les había comentado que el default switch es el que ya trae por defecto cuando usted instala el Hyper-V como tal, o un switch de red externa, que ese es el que ya había creado yo por ahí, y ese es el que voy a usar. Entonces, yo ya sé que ese switch de red externa me permitía a mí que las máquinas virtuales se comunican entre ellas con el host y con la red externa. Ok, perfecto. Entonces, yo le voy a dar siguiente. En este momento, pues aquí lo que se está creando es un disco duro virtual. ¿Ok? Ese disco duro virtual se ubica en una cierta parte de lo que es a nivel DC, ¿verdad? Ahí, pues aquí aparece la ruta, Program Data, Microsoft Windows Virtual Hard Disk, ¿ok? Y este disco duro virtual, no hice la prueba, pero me imagino que es totalmente posible que yo simplemente pueda agarrar ese disco duro virtual, llevármelo a otra máquina y jalar básicamente lo que yo ya tenía por ahí, ¿verdad? Entonces yo le doy siguiente y en ese momento, de hecho, bueno, yo creo que ya tengo eso abierto. Sí, ok, perfecto. Entonces yo le doy siguiente y acá pues yo podría instalar un sistema operativo más adelante o lo mismo que ya hemos visto por ahí, ¿verdad? Que es un archivo ISO que yo voy a seleccionar al final y al cabo, ¿verdad? Entonces yo voy a seleccionar alguno de los ISOs que yo tenga por ahí, un Windows, por ejemplo, yo creo que ese es el Windows Server, si no me equivoco, y le doy siguiente. Aquí ya él me dice, bueno, esta es como la previsualización de lo que vas a terminar haciendo, me dice el asistente, y yo le doy finalizar. Él agarra, hace ciertas configuraciones rápidamente y me monta ya la máquina virtual. Aquí ya tenemos el Windows Server listo para simplemente ser ejecutado. En este momento no voy a ejecutar ese, sino este que ya tengo por acá. Ok, entonces vamos a ver un poco de lo que son, por acá lo tengo. Ajá, snapshots o checkpoints como tal, puntos de control, ¿verdad? Pues estarían por acá. Yo tengo algunos por ahí hechos, ¿verdad? 3 puntos de controles que básicamente recuerden, si llevaron patrones de diseño, recuerden que había un patrón de diseño que se llamaba Memento, que Memento lo que me permitía a mí era tomar un punto de ejecución del programa en específico y guardarlo para luego yo poder entonces retomar ese punto en específico si yo quisiera, ¿verdad? Entonces, básicamente es parecido, es el mismo concepto, es un punto de control en el que yo voy a poder entonces devolverme en el tiempo para restaurar la máquina virtual como tal, ¿verdad? Configuración a nivel de lo que es la máquina, ¿verdad? De aquí yo podría, por ejemplo, entonces configurar memoria, más procesador. Me imagino que ya le suena la interfaz, ¿verdad? Es muy parecido al VirtualBox, que es el virtualizador de tipo 2, ¿verdad? Y aquí también voy a poder ver un poco de lo que son controladores de almacenamiento como tal.
¿verdad? Y a nivel de lo que es seguridad, etcétera. Entonces yo podría básicamente pues hacer algo de uso de esta interfaz para poder entonces modificar los recursos como tal, ¿verdad? Básicamente, eso vamos a ejecutar. También algo que yo puedo hacer es que yo puedo, algo muy interesante, aparte de lo como tal, que me puede permitir el Hyper-V, es que yo puedo crear discos duros virtuales. Entonces, si yo necesito un disco duro ahí, yo lo creo y ahí, de nuevo, podría entonces simplemente pasárselo a alguien más y abrirlo aquí con el Hyper-V, ¿verdad? Eso es a nivel teórico nada más porque no lo indagué, ¿ok? Si yo le doy conectar, aquí nada más le doy clic derecho, conectar, aquí yo le doy iniciar, aquí podrán ver entonces que él comienza ahí ya empieza a levantar, aquí me va, bueno, de un solo leñazo, me va a ver, no sé si, están viendo, sí, ya abrieron, están viendo el Sí, Windows sí, Server, claro. ok, Sí, claro. perfecto, ok, perfecto. Tenía esa duda, no sabía si se iba a ver. Entonces aquí a pantalla completa podrán visualizar el Windows Server. Ahí ya me está tirando un mensajillo diciéndome que tengo una versión pirata. Entonces, y aquí tengo básicamente el Windows Server 2022. No sé si se nota que parece como, al menos esperaría yo, que se nota que no hay mucho lag en cuanto a lo que es la virtualización como tal, ¿verdad? Si ustedes abren ahí el VirtualBox, ustedes sienten que parece que eso va como a 10 FPS, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante ver que eh, no hay tanto lag. Ahora, lo que yo me preguntaba era lo siguiente, vamos a ver, si los hipervisores de tipo 1 se dice que ellos, vamos a ver, el Hyper-V como tal actúa como una capa intermedia entre el sistema operativo y el hardware, pero sin embargo, él ejecuta las máquinas virtuales directamente en el hardware, ¿verdad? Entonces, eso significa que no es como el de tipo 2, que es una aplicación que yo instalo en el sistema operativo. Por ende, va a Correcto. haber una reducción de performance, diría yo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante pues tener eso en cuenta. ¿Cómo entonces ustedes me preguntan, bueno, David, ¿y cómo qué decisión entonces voy a tomar yo? ¿Cómo hago yo para decir, voy a seleccionar un hipervisor de tipo 1 y uno de tipo 2? Bueno, esa es una buena pregunta, que yo también me la hice, ¿verdad? Nada más que no la indagué. Pero en cuanto a mí, personalmente, a mí me importa mucho lo que es el performance. Entonces, seguramente, si no fuera que hubiera una restricción muy específica en la que me dijeran, no, es que no puedes usar el de tipo 1 porque necesitamos como que el de tipo 2 tiene esto y esto y esto y esto, que el de tipo 1 no lo tiene. Ok, está bien. Pero en cualquiera de los casos, yo trataría siempre de usar un hipervisor de tipo 1, ¿verdad? Dando por ese performance adicional que me puede dar, ¿verdad? Y ahí como para complementar ese tema, hay ciertos marcos de trabajo que usted pueden utilizar, marcos de trabajo, frameworks como tal, que ellos han escuchado, no sé si han escuchado por ahí que dicen que ustedes pueden crear una misma aplicación bajo una misma base de código, dicen. Entonces, usted dice, bueno, eso está muy bonito. Eso quiere decir que yo podría entonces crear una aplicación para Android y podría crear una aplicación para iOS al mismo tiempo. Eso está buenísimo. Pero siempre, casi siempre, esos marcos hay algo que sacrifican por hacer eso. Porque siempre hay alguien entre ese montón de capas, siempre hay alguien que agarra ese código que usted escribió en un lenguaje base y lo transcribe al código nativo. Y hay ciertos puentes de comunicación que hay ahí, ¿verdad? Y eso genera una pérdida de performance. Entonces, no es lo mismo crear una aplicación nativa en el lenguaje como tal, ¿verdad? Por decirles algo, en Android, en Kotlin, ¿verdad? O en iOS en Swift, que yo irme a React Native y crear una aplicación, irme a Flutter, irme a Ionic y crear una aplicación nativa. No es, pero estoy perdiendo performance. Y eso es algo muy crítico, porque si la aplicación está manejando o sea, está manejando grandes volúmenes de datos, hace uso de recursos, hace
utiliza, es computacionalmente, es bastante pesado los procesos que hace, esos procesos de comunicación que hay ahí para poder, no sé, del TypeScript, pasárselo al otro lenguaje, ¿verdad? El código nativo, va a haber ahí una pérdida de performance. Entonces, eso es algo ahí como parte complementaria en cuanto a lo que es básicamente, vean que es básicamente muy similar. Es el hipervisor de tipo 1 me permite a mí virtualizar directamente sobre el hardware en comparación del de tipo 2, ¿verdad? Y estos marcos, a pesar de que te ayudan a una misma base de código, a hacer una misma aplicación para diferentes sistemas operativos, siempre hay una pérdida de performance. Entonces, hay a nivel de temas de lo que son a nivel complementario, ¿ok? Bueno, básicamente, como para terminar, yo podría aquí agregar un rol, darme el siguiente aquí en Windows Server, ya el profesor nos los había enseñado por ahí, y yo puedo venir a virtualizar y activarlo de nuevo. Entonces sería como muy raro, ¿verdad? Tengo en el Windows como tal, tengo un Hyper-V, estoy virtualizando Windows Server y entre el Windows Server voy a virtualizar un Windows 8, por decir algo. Sería como interesante hacer esa prueba, ¿verdad? Pero bueno, eso se podría hacer seguramente. Y yo creo que básicamente ya hablamos un poco sobre lo que son el Hyper-V Manager, los switches, de nuevo, la creación de una máquina virtual, el manejo como tal. Y bueno, ya abarcamos básicamente lo que tenía como a nivel de contenido. No sé, profe, si hay algo adicional que podríamos tal vez mencionar. Después de esa cátedra, David, yo no sé si alguien tiene dudas, pero a mí me quedó muy claro, ¿verdad? No, no. Señor compañero. Sí, claro, no, no. Y como lo abordaron, realmente hoy es el reflejo de dos muy buenas investigaciones de ambos grupos, ¿verdad? Entonces también